Bueno, pues mi tema es relacionado a la hidrodinámica. Como sabrán, en la flotación hay muchísimos, pero muchísimos parámetros que hay que estar midiendo para poder tener buenos resultados. Inclusive todavía se dice que la flotación todavía es mucho de arte. Todavía hay muchas cosas que no tenemos bien dominadas. Inclusive todavía se sigue investigando en cosas que nosotros teníamos ya por sentadas. Nosotros pensábamos hace unos 10 años que para poder flotar el zinc forzosamente necesitábamos subir el pH arriba de 10, si no, no se podía. Eso es lo que pensábamos. Inclusive hay libros así, si podemos remontarnos a la literatura, pues hay muchos ejemplos de eso. Hoy sabemos que no es así, que depende del colector que estés utilizando para poder generar otras nuevas condiciones o nuevos equilibrios. Y basado en que no sabemos todo y que pues está muy complicado que en nuestra generación vayamos a poder descubrir pues mucho de lo que en otras áreas de la ciencia ya se tienen descubiertas, pues nos surgió una duda. Llegábamos a las plantas y veíamos las siguientes imágenes. Veíamos esas dos imágenes. Estas celdas trabajando así y esta celda trabajando así. Voy a reproducir rápidamente los videos para que ustedes puedan, con su experiencia, decirme qué es lo que ustedes pueden detectar. Si ustedes fueran a mejorar los procesos de las plantas, ¿qué me pudieran decir de estos procesos? Chequen ahorita que se acerque la calidad de la espuma. Ya se trabó. Bueno, básicamente en esta parte vamos a ver si se alcanza a apreciar. Miren, esta parte aquí hay espuma y aquí en esta parte no hay espuma. Prácticamente es pulpa lo que se ve. Pues lamentablemente por el proyector pues no se alcanza a apreciar del todo bien, pero aquí tenemos espuma y acá atrás no tenemos espuma. ¿Sí? Este es un típico caso de celdas donde no hay espuma y normalmente se ve en las agotativas, o en las intermedias o en las agotativas. Y vemos en otras plantas esto, ¿verdad? En las primarias y en las agotativas. Chequen cómo se ven las explosiones de las burbujas, cómo se ve la textura de la flotación, porque la mayoría somos operativos y hemos visto esto, y si no, pues lo hemos visto en las celdas de laboratorio, pero es básicamente una celda agotativa en una planta y una celda agotativa en otra planta. ¿Sí? Vemos la estabilidad de la espuma en este lado y aquí en este lado no vemos espuma, ¿no? Entonces, nosotros nos causaba duda el hecho de que les preguntábamos a los clientes ¿qué es mejor o por qué esta sí esta y por qué estas otras están de esta manera? Y la gente nos decía, bueno, yo obtengo 93% de recuperación, así, y acá pues también. Entonces pues teníamos dudas, ¿verdad? ¿Por qué aquí chorrea la celda y por qué aquí sí flota? ¿Sí? ¿Por qué se obtienen las recuperaciones? ¿Por qué la gente sigue operando así o opera así? Entonces teníamos dudas de qué pudiera ser mejor. Entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de empezar a investigar algo. ¿Por qué esa diferencia? Y si tenía alguna repercusión en los resultados metalúrgicos. Y bueno, lo que se empezó a hacer en algunas plantas de por aquí cerca es empezar a medir. ¿Con qué empezamos a medir? Con diferentes sensores. Bueno, esta es una representación de una celda, más o menos tiene 7 metros de altura. El operador aquí está mostrando más o menos a qué altura está el sensor. Este sensor que se ve aquí arriba es un sensor que mide el aire retenido, que ya hemos visto muchas veces en las presentaciones de aquí de Flotec, que el aire retenido es inversamente proporcional a la cantidad de burbujas y tamaño de burbujas que haya dentro de la fase de pulpa. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos a medir. Aquí se ve una representación gráfica de la celda. Metimos el sensor de aire retenido más o menos a la mitad de la celda y empezamos a tomar mediciones
del aire retenido en esa celda para buscar, identificar qué efectos tendría esto en la calidad de la espuma y en los grados en la recuperación. También hicimos el trabajo en laboratorio, porque pues, muchas cosas es muy complicado hacerlas en planta y se hizo este tipo de trabajos. Sí, aquí vemos una columna donde metimos varios tipos de espumantes y empezamos a medir qué tipo de espumante hacía, qué tamaño de cama de espuma y por qué hay varias celdas que no tienen espuma y por qué sí se da la recuperación y por qué no hemos hecho nada para mejorarlas o a lo mejor así está bien, pero queríamos saber el por qué. Bueno, este es el sensor de aire retenido. Básicamente es un tubo que se mete dentro de las celdas y con podemos calcular el porcentaje de aire que hay dentro de la pulpa. Para que se den una idea, es como cuando tenemos un licuado. En el licuado tú le pones lo que quieras licuar, no sé, cualquier fruta y leche, normalmente, y tienes un cierto volumen, ahí lo ves tú en el licuador. Pero cuando le prendes a la licuadora, empiezas a generar micro burbujas dentro de esa mezcla. Y al final terminas con 1 litro, cuando tú le pusiste nada más medio, terminas con 1 litro. ¿Y eso qué es? Eso que está dentro del líquido y el sólido, pues es el aire retenido. Es exactamente en las celdas. Ustedes prenden la celda, empieza a entrar aire a la celda y al final pues ya tienen un nivel de pulpa mucho más alto. Bueno, ¿qué es lo importante que yo quisiera dejar claro para todos nosotros? Porque, pues les soy honesto, yo tengo 14 años en esto y a lo mejor me falta ver mucho más porque así es en esto de la metalurgia, siempre hay sorpresas, pero yo no sabía cómo interactuaban las dos fases en la flotación, ¿sí? Nosotros, esta es una celda típica, ¿sí? Nosotros en esta parte, aquí podemos ver la fase de pulpa y podemos ver aquí la fase de espuma, ¿sí? Nosotros, la recuperación general o la recuperación global que tengamos en una celda de flotación es directamente proporcional a la recuperación que tengamos en la fase de pulpa afectada por la recuperación que tengamos en la fase de espuma. Es decir, en otras palabras, podemos tener el 140% de recuperación en la fase de pulpa, pero si no tenemos una estabilidad buena en la fase de espuma, no va a salir absolutamente nada. La fase de espuma es una zona de transferencia hacia la canaleta de los concentrados. Entonces, desde ahí ya nos prendió la alarma, ¿eh? Si es que la flotación depende de esas dos fases y si hay una celda que no tiene esa fase, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que se está logrando hacer? ¿Cómo lo están logrando tener recuperaciones? Porque hay gente que aún así logra las recuperaciones. Bueno, varias celdas sí flotan, algunas no. Entonces, empezamos a ver varios parámetros. ¿Qué afecta a la fase de pulpa? Bueno, a la fase de pulpa afecta lo que es el aire retenido, el tamaño de burbuja, la química del agua, el pH, el potencial de óxido de reducción, el pH, la estabilidad, la hidrofobicidad de los minerales, los tipos de colectores, la concentración de los colectores, porque más concentración de colectores incrementa la cinética, ¿sí? Los depresores, muchas veces los depresores los dejamos fijos, pero todos los minerales requieren diferentes cantidades de depresores. Y bueno, al final de cuentas llegamos a la fase de pulpa, fase de espuma, perdón. En la fase de espuma necesitamos ver la estabilidad de la espuma, ¿sí? La velocidad de derrame, la velocidad con la que la espuma derrama sobre el labio de la celda, la altura de la cama de espuma, ¿sí? Y por aquí hay otras características como son el reventamiento de las espumas. Entonces, era importante ver que la estabilidad de la espuma es muy muy importante para la flotación y empezamos a analizar qué se ha hecho en el mundo, porque pues hay otras personas en el mundo investigando esta parte de la flotación, que es la fase de espuma. Acordémonos que la fase de pulpa es una y ahorita estamos viendo la fase de espuma. En la fase de espuma
¿Qué es importante? Pues el aire, ¿sí? Nos encontramos con que hay una manera de medir la estabilidad de la espuma, y es con una fórmula muy sencilla, que es de la recuperación de aire, donde tenemos aire introducido a la celda, tenemos aire, vamos a suponer 10 metros cúbicos de aire que tengamos ingresando a nuestra celda, vamos a tener aire o espuma derramando por la canaleta, ¿sí? A toda la espuma que derrama por la canaleta, esta gente de la universidad que está investigando esto, le llaman que todo lo que se derrama por la canaleta, la espuma que se va por la canaleta, se lleva todo el aire, o ese es el aire que ellos dicen que es aire recuperado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se acuerdan el primer video que les mostré, donde la espuma se empieza a reventar, ¿sí? Ese aire, ¿a dónde se va? Pues se va a la atmósfera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si calculamos que metemos 10 metros cúbicos de aire y solo aquí recuperamos 8, quiere decir que tenemos 20% de aire que se va a la atmósfera, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Por inestabilidad de la espuma, ¿sí? Y normalmente en las plantas a nivel mundial, la gente que ha investigado esto ha revisado que normalmente en los circuitos primarios tienes alrededor del 50% de aire recuperado, y en los circuitos agotativos un 20%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más inestabilidad en los circuitos agotativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque imaginémonos que la burbuja es como una especie de casita o una especie de transporte. La burbuja se estabiliza con las partículas de plomo, cobre, zinc que nosotros recolectamos, ¿sí? Se hacen hidrofóbicas y se pegan a la burbuja y estabilizan la burbuja. Por eso es que en las primeras celdas nosotros vemos una burbuja muy pequeña, muy formada, muy estable, y en las agotativas ya vemos pues una burbuja muy grande, muy tendiente a reventarse, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula con la que se calcula el famoso aire recuperado, ¿sí? Con la velocidad de derrame, ¿sí? Con la altura de la espuma, de derrame de la espuma en el labio de la celda. Es decir, aquí antes de derramar, la altura que tiene, normalmente tiene entre 2.5, 5 centímetros hasta 10 pudiera tener, ¿sí? Y la longitud del labio de derrame sobre la cantidad de aire que metemos, ¿sí? Bueno, ¿y qué se obtuvo? ¿Qué se obtuvo con estos estudios que se han hecho? Bueno, la gente que los ha hecho ha revisado que se tiene que entre más aire, si tú le metes mucho más aire, tienes baja carga de las espumas, tienes carga muy baja, tienes burbujas inestables y que estallan rápidamente. Inclusive esto lo podemos ver cuando ustedes van a ver a la celda y la celda se ve como espuma con ventanitas, le llamamos nosotros, ventanitas claritas, blancas. Cuando estás flotando plomo debería de verse oscuro, pero vamos a ver las burbujas y en algunas se ven hasta claritas, ¿sí? Cuando tienes un aire muy bajo, tienes un tiempo de residencia alto, ¿sí? Tienes estallido antes del desbordamiento, y cuando se rompen las burbujas se ve como pastosa la burbuja, se ve muy pastosa. Inclusive hay operadores, me ha tocado que llego a la celda y me dicen: oye, no podemos recuperar, por más aire que le he metido, por más aire y por más nivel que le hago tan pequeño, no puedo recuperar. Dice, o sea, le meto mucho aire y empieza, en lugar de flotar más rápido, se aplasta la cama de espuma. Dice, no entiendo qué pasa, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que pasa esto, ellos están dándole inestabilidad a la fase de espuma, provocando el reventamiento de las burbujas. Y esto se ve muy claro en un ejemplo muy básico, ¿eh? Nosotros cuando vamos al parque, y los que tenemos niños, les compramos pues esos jaboncitos con los aros. Y si el niño le sopla más fuerte, la burbuja crece muy rápido y se revienta. Y si el niño le sopla muy despacito, la burbuja inclusive se queda ahí formada en el aro y no se revienta. Y eso es lo que pasa en la celda, ¿no? Con el exceso de aire. Entonces, miren, esto es lo que vemos que pasó en esos experimentos que hicieron. Este es en el eje de la Y, está la recuperación de aire en porcentaje, y aquí abajo está el aire que nosotros metemos a la celda, ¿sí? Cuando le metemos
mucho más cantidad de aire, vemos que se recupera mucho menos aire. Es decir, en esta zona, cuando tienes mucho aire, hay mucha inestabilidad en la cama, ¿sí? Cuando le quitamos un poco de aire a la zona de 6 a 7 metros cúbicos, empezamos a ver que se tiene mucha mejor recuperación de aire. Y cuando le quitamos mucho más aire, baja la recuperación. ¿Qué quiere decir? Que tiene una forma tipo campana de Gauss, ¿no? Sube, tiene un punto máximo y luego cae, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una zona específica, dependiendo de los espumantes y los colectores que ustedes tengan, donde se logra la mayor estabilidad, que hay un cierto aire específico para cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces aquí a lo mejor no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero ustedes, cuando tienes mucho aire, aquí lo tenemos, ¿no? Burbujas muy poco cargadas y burbujas inestables y se revientan rápidamente, ¿sí? Burbujas que están muy cargadas, bueno, son estables, pero están muy cargadas y se mueven muy lentamente hacia el borde. Nosotros lo que necesitamos es que la burbuja o la cama de espuma tenga una estabilidad tal que te permita derramar a cierta velocidad, o sea, derramar más rápido. Para eso necesitamos cámaras de velocidad de derrame de espuma y necesitamos que tenga la estabilidad para mantener un cierto volumen, ¿sí? ¿Qué logramos con eso? Bueno, les voy a explicar rápidamente lo que un grupo de investigadores logró en una mina que se llama North Parkes. Ellos hicieron esta experimentación en la parte de los circuitos primarios y los circuitos agotativos. Ellos encontraron que tenían, los operadores normalmente usaban 700 metros cúbicos por hora en un par de celdas, ¿no? En las celdas primarias. Y encontraron la recuperación de aire en alrededor de 10%, 10-12%. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? Pues bueno, empezaron a probar en dónde mostraba mayor estabilidad la burbuja y lo único que hicieron fue pues bajarle aire y empezaron a ver que en cuanto más le bajaban, mayor estabilidad tenía, mayor estabilidad hasta que lograba el pico máximo de estabilidad alrededor de 450 metros cúbicos. Y alcanzó 35% de recuperación de aire. Igualmente en el circuito agotativo tenían, por acá llegaban a los 1000 y le bajaron hasta los 900 y ahí encontraron lo máximo. Ahora, ¿qué lograron con esto? Porque pues aparentemente, pues sí, se va a ver más estable, pero ¿qué se logra? ¿Qué resultados metalúrgicos pudieran lograrse? Bueno, ellos encontraron que, bueno, ellos tenían, en esta parte, vamos a ver una gráfica donde tenemos en el eje de las X la recuperación de cobre y en el eje de las Y el grado de cobre, ¿sí? Ellos encontraron, tenían más o menos un grado de cobre de alrededor de 29 y una recuperación en los primarios hasta aquí de 80 y alcanzaban hasta 89, casi 90, 87, perdón. Entonces, ellos encontraron ese resultado. Ahora, ¿qué lograron? Cuando estabilizaron el circuito primario al máximo pico de aire recuperado. Ellos lograron recuperaciones en los primarios igual, como de 80 y algo, pero llegaron hasta 88% de recuperación, no muy lejos de lo encontrado, ¿sí? Es decir, las recuperaciones se mantuvieron algo similares, pero lo que sí encontraron una mejora fue en el grado, desde 29 se fueron hasta 34%, ¿sí? Aquí estamos hablando de 5 puntos más de ley con prácticamente, bueno, si nos ponemos exigentes, podríamos decir que es la misma recuperación, ¿sí? Pero, bueno, igualmente cuando hicieron esto para todas las celdas, vieron que igual tenían un poquito mejor recuperación, pero mucho mejor grado, ¿sí? Pero, pues ese método de flotación es nada más probabilístico, ¿va? Que si tienes una partícula que va por azares del destino cerca del borde, pues por ahí pasa la paleta o por ahí se forma la ola, pues se derrama, ¿va? Pero no se derrama de manera selectiva, trayéndote problemas en cuanto a recargas circulantes. Tienes más carga circulante, tienes más problemas en tus limpias, porque como no lo vas a poder sacar en tus limpias, lo vas a tener que retornar y te ocasiona bajos grados, ¿sí? Entonces, esto lo único que viene a hacer es un control del aire, un control de tu cámara de espuma, muy sencillo. Inclusive
Dice, hay gente que dice, oye, voy a ahorrar aire. Le digo, bueno, pues ya en términos muy vanos, pues sí, pero no es el objetivo. El objetivo realmente es que tú mantengas una estabilidad en tu cama de espuma y flotes de manera más selectiva. Y ahorras carga circulante, ahorras trabajo del operador, tiraderos y todo lo que viene con esto. ¿Sí? Pues, por mi parte, es todo. No sé si hay alguna pregunta.